¿Cómo estás, Eufrosina? ¿Y cuál es la historia? Pues ser mamá, casarte a los 12 años. Entonces pensamos dentro de esa ignorancia, pues que lo chingón estaba afuera, ¿sabes? Esta separación de género, de clases, lo hacemos los adultos. Oh, yo soy un tema. No, yo soy una persona. Me siento muy orgullosa de ser mujer y de ser indígena. A veces no necesitas cosas extraordinarias para cambiar tu historia. Si mi papá hubiese tenido un maestro como mi maestro Joaquín, te aseguro que no hubiera casado a mi hermana a los 12 años. Le dije a este país y al mundo también que el origen no puede definir nuestra historia. Se llama discriminación, se llama exclusión. ¿Y sabes qué? Duele un chingo. Pero lo entendí con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad. Estoy pues muy contenta, es un orgullo para mí poder estar platicando el día de hoy, que todos ustedes escuchen a Eufrosina Cruz. Ella es una mujer de origen zapoteco que ha cambiado la historia y que me encanta la forma en la que ella lo dice. No quisiera que mi historia fuera como la historia de éxito, sino que fuéramos muchas mujeres de las que se estuviera hablando, pero para eso hay que cambiar la narrativa, hay que cambiar pues la mentalidad, hay que visibilizar las cosas tal y como son y hablar para que entre todos cambiemos lo que está sucediendo pues en el mundo, pero principalmente en México y en nuestras comunidades. Y por eso es que está aquí con nosotros, además, esta niña que con un sueño que se ha vuelto un enorme sueño hecho realidad, los sueños de la niña de la montaña, que además yo no les quiero presumir, tú les vas a presumir, pero es uno de los libros más vendidos a nivel nacional e internacional. ¿Cómo estás, Eufrosina? Gracias por venir aquí a la Ciudad de México hoy. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Y cada vez que tengo oportunidad de tener este tipo de espacios, primero lo agradezco. Segundo, entonces voy entendiendo que todas y todos estamos rompiendo paradigmas, porque hace 15 años estaba cañón que una voz como la mía estuviese en estos espacios. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate lo que estás diciendo, 15 años, que no es nada, al parecer, ¿no? Que dijimos, Claro. ¿cómo? O sea, hace 15 años no se podía hacer esto. Y hace 15 años en mi pueblo las mujeres no votaban, ¿no? Sí. Hace 15 años no existíamos, o no existía ni siquiera mi pueblo en el mapa de este país, ¿no? Y hoy buscas Kiegolane y hay un chingo de cosas sobre mi pueblo, ¿no? Entonces, pues creo que todas y todos como sociedad estamos rompiendo nuestros propios paradigmas, ¿no? Y estamos abriéndonos a una historia de muchas nuevas cosas que hemos dejado atrás, creo, todavía hay mucho, pero el racismo, el clasismo, que México es un país con un clasismo aterrador, y tú lo has vivido. Yo creo que somos de los países más excluyentes, más discriminatorios, Sí. porque también yo creo que la propia narrativa nos lo ha dicho, nos lo ha hecho creer, ¿sabes? De es que tú eres indígena, es que tú eres güero, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro. Cuando no, cuando creo que el reto de nosotros hoy por hoy es reaprender a vernos con los ojos correctos. Yo, Frosina, me siento bien orgullosa de ser mujer y de ser indígena porque entendí, Pau, que eso no me hace ni más ni menos, pero lo entendí con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad, porque pues, la vida no me dio nada, ¿no? Yo tuve que arrebatar cada eslabón de mi conciencia a la adversidad, porque esa adversidad siempre me dijo no, y no, y no, y no, y el no es exclusión, el no es discriminación, el que te etiqueten ya por tu origen, que tu origen ya defina tu historia, porque eres mujer, porque eres indígena, por lo tanto tu historia ya está escrita. ¿Y cuál es la historia? Pues, ser mamá, casarte a los 12 años, o lo máximo que puedes llegar, pues es, pues, repetir la historia de tu mamá, de tu abuela, ¿no? Entonces, eso también es discriminación, porque vivimos una sociedad, Pau, que ya te dictó cuál es tu historia, por Sí. tu origen, por tu adversidad. Y no, nadie tiene derecho de construir nuestra propia historia por más difícil que sea el camino. Uno tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero lo que pasa es que justamente por la educación, el nivel cultural de lo que se habla en nuestro país y estas narrativas de las que tú tanto hablas, vemos una ofrecina que hoy es una conferencista internacional, que traes un libro que ha sido un éxito, que traes una historia que es un éxito, pero la verdad es que no ha sido fácil cambiar esta historia
porque no salían de ahí, porque no había nadie que les llevara una nueva información. O sea, yo quisiera que nos contaras un poco, que a mí me pareció fascinante el día que pude escuchar tu conferencia, de reconocer como una niñita tan pequeña que no tenía acceso a nada, conoce a un maestro que le cambia la vida en una comunidad como Kiegolani, sí está Sí. bien, ¿verdad? Kiegolani, que ya sale en un chingo de lados, como dice Francina, pero no tenías nada. Cuando naces en la adversidad, Pau, pues la cotidianidad te dice cuál es tu historia. Yo creía que mi historia era pues como la de mi mamá, que era levantarnos tempranito a las 3 de la mañana y ser las últimas en dormir, porque se suponía que eso era lo que nos tocaba hacer para toda nuestra vida, ¿no? Y creces con ¿Eso hacían las eso. mujeres? Eso hacíamos las mujeres, o siguen haciendo en muchas comunidades, ¿eh? Entonces, pues te levantas a hacer la tortilla, pues es una friega, ¿sabes? Y no conoces otra cosa. Por eso muchas veces, y en el libro lo hablo mucho, Pau, yo no responsabilizo ni a mi mamá ni a mi papá, responsabilizo a eso que se llama desigualdad, a eso que se llama pobreza, pero no de la pobreza que de repente nos gritan, ¿no? Decir, pueblos indígenas, tú escuchas. Los jodidos de este país, ¿no? Los pobres de este país, ¿no? O el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena. Ah, chingado, dices, papo, yo soy un tema. No, yo soy una persona, ¿sabes? Entonces fui entendiendo también que lo que no se nombra correctamente no se ama, no se defiende, no se visibiliza, no se No te empodera, entiende, ¿sabes? además. Exactamente. Y entonces yo pensaba que esa era mi historia, pero de repente en esa adversidad, imagínate un pueblo donde no había luz, no había carretera, pues lo único que yo conocía era una escuelita con piso de tierra que se llama primaria. Pues yo no sabía que había secundaria, prepa, universidad, nada. Sin luz, sin carretera, sin centro de salud, ¿no? ¿Cómo Teníamos un las chingo, casas, cómo dormían? teníamos un chingo de lombrices, eso sí, ¿verdad? ¿No? Entonces vuelvo y repito, no responsabilizo a mi mamá ni a mi papá porque eran sus circunstancias, ¿sabes? Entonces, de repente, en esa invisibilidad, pues era casas de adobe, Eso. que nos dijeron que también está mal, ¿no? Pero ahora resulta que la nueva modernidad dice que el ecoturismo, este, experiencia, las nuevas alternativas, ¿no? Y O la sea, comida de las nuevas alternativas era lo que comida comías. o sea, ¿sabes? De repente, desde el exterior nos imponen cosas, decir, es que tu alimento está mal, es que esto está mal. Entonces pensamos dentro de esa ignorancia, pues que era, que lo chingón estaba afuera, ¿sabes? Entonces, yo pensaba que esa era mi historia, como la de mi mamá, pero en esa invisibilidad, pues llega la persona por la cual hoy creo yo estoy aquí al frente de ti, de enseñarme que había otros colores, que había otros olores, que había otros sonidos sin negar mi identidad. Vuelvo y repito, porque me siento muy orgullosa de ser mujer y de ser indígena, porque ese maestro me enseñó y entendí que eso no me hace ni más ni menos. Tengo una identidad, pero dentro de esa invisibilidad entendí que había otros colores de decir, wow, ¿por qué se baña mi maestro todos los días? Cositas a lo mejor los que nacimos dentro de la adversidad, Pau, a veces para la gente que nació dentro de más posibilidades, Es pues lo normal. no lo dimensiona. Pero cuando naces dentro de muchas adversidades, hasta el ver de decir, ¿por qué mi maestro se duerme en una cama y yo no? Porque pues, nosotros nos dormíamos un petate, ¿no? Y éramos un chingo de hermanos, que no es malo tampoco dormirse un petate, siempre y cuando tú lo decidas, ¿sabes? Y no tu origen, que ese es el reto de la educación. Espera, eso lo quiero dejar y a mí esa frase tuya me encanta siempre y es, tú te puedes dormir en donde quieras, casarte con quien quieras, hacer, pero si tú lo decides, no si lo ¿Qué? decide tu origen, tus papás, tu La cultura, adversidad, o esto que la es las sociedad, costumbres, exacto, ¿no? Y ¿sabes? tú lo dices mucho. Y este maestro, Joaquín, Joaquín, Joaquín llega y el olor de Joaquín llama muchísimo la atención sí, de la niñita Eufrosina. sí, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, pues imagínate esa niña que no conocía otra cosa más que lo que veía en su casa y de repente llega mi maestro con ese olor de empezar a bañarse todos los días él, ¿no? Y de ponerse algo en la mano, en el cabello.
Y para esa niña era el olor más bonito, ¿sabes? Pues yo no sabía que era crema, desodorante, porque pues en nuestro entorno no había, ¿no? O el sueño se convirtió en ir a ese espacio de mi maestro en su cuarto, porque había un montón de dibujitos, ¿sabes? Imagínate en este cuarto, pero había un chingo de dibujitos y mi cabeza empezaba a decir, ¿cómo será? ¿De dónde viene? Creo que el primer acto de amor que me dio mi maestro fue empezar a cuestionar, ¿sabes? El cuestionar de decir, no me gusta esto que yo veo en mi entorno, de decir, ¿por qué yo tengo que levantarme todos los días y ser la última en dormir? ¿Por qué tengo que atender a mis hermanos? ¿Por qué yo no puedo ir al espacio público? Y en cambio llego al espacio de mi maestro, me deja ser, ¿sabes? Empezar que esa niña podía gritar, podía reírme, o sea, hasta ese derecho de reírme, tuve que arrebatarlo a la adversidad, Pau, porque Ay, pues naces en un espacio en donde pues eres la invisible, ¿estás de acuerdo? Y ese maestro de darme esa canica y descubrir que era yo chingona para ganarle a un niño. Y ahí no estaba el tema si eres mujer, si eres hombre, ¿sabes? sí, Nada más es, chingao, yo le gané a Juan, yo le gané a Pedro, ¿sabes? ¿No? Y se sentía chingón, ¿sabes? Dices, sí. ¿no? Y el maestro empezó a enseñarme esa otra posibilidad, aunque sea imaginatoria, ¿sabes? Porque cuando naces en la adversidad, pues no es real, es, es Sí, aunque sea, te imaginatoria. ilusionaba pensar que algo Claro, así había. claro, de que, pues ese dibujito de ver que había edificios, ¿no? Pues yo no sabía, en mi entorno no hay edificios, ¿verdad? Y empiezas a decir, ¿cómo se llama eso? O empezar a pronunciar nuevas palabras en español, porque mi lengua materna, de la cual me siento orgullosa de hablarlo, de defenderlo, es el Es el zapoteco. zapoteco, claro. Y empezar a decir, por ejemplo, en mi zapoteco, Kijiba, pues es cielo, ¿no? Ngibis, ese sol, luna. Y empezar a cerrar mis oíditos, decir, wow, me gusta este sonido que estoy descubriendo, ¿no? Y empieza eso que se llama hambre, ¿no? O eso que se llama, pues, no sé, de aspiración. Es decir, yo quiero esto que estoy viendo con mi maestro, ¿no? Pero ¿cómo se logra eso cuando llegas a tu entorno y tu realidad te dicta Que no es que así. no es así? Porque veo que además, y me lo contagias, ¿no? Se te llenan los Ajá. ojos de lágrimas cuando recuerdas ese momento en el que pudiste cuestionarte con tu maestro y decir, pues esa chiquita tenía otras oportunidades que nadie le había dado ni le había dicho, ¿no? O Que sea, y hoy nadie me ves a había Eufrosina enseñado, chiquita, ¿sabes? claro. A veces no necesitas cosas extraordinarias para cambiar tu historia, ¿sabes? A veces son cositas como lucecitas, porque mi maestro no me dijo, de tú vas a ser, no, a través de sus acciones cotidianas de maestro, es que me empujaba a eso, a decir, yo quiero un día dormir en un espacio con mi maestro, yo quiero un día oler con mi maestro, yo quiero un día ponerme esos guaraches que para mí eran los guaraches más chingones que mis ojos habían visto, ¿sabes? Sí. Hoy ya de grande sé que pues eran unas benditas chanclas, pero como yo nunca lo había visto, para mí era lo extraordinario dentro de lo extraordinario, ¿no? Y eso te va generando, Pau, cuando yo ya se acababa toda esa magia, pues llegaba a la casa, pues hay que hacer tortilla, hay que ir a traer leño en el burro, pero esa cosita que yo ya viví, ya Sí. vi, ya olí, cuando yo iba a traer mi leño en mi burrito, ¿sabes? Yo iba imaginándome su mundo en mi maestro, decir, ¿de dónde salió mi maestro? ¿Cómo será su mundo? Empieza la imaginación. Después de cuestionar, empieza la imaginación, eso que se llama sueño, ¿sabes? De decir, ¿qué habrá más allá de mi montaña? Por eso también en el libro lo puse, el sueño de la niña en la Claro. montaña, porque al final del día mi vida inició a través de un sueño, a través de sus ojos y oídos de mi maestro. ¿Cuántos hermanos tienes? 10, un Y tus chingo. Ah, hermanas. ¿Cuántos, a los cuántos años 3 tus hermanas fallecieron. eran, tres fallecieron? ¿Y cuántas hermanas, a los cuántos años tus hermanas eran mamás? Mi hermana, la más grande, papá la casó a los 12 años, a los 13 años, a la mujer que más admiro hoy por hoy. Pues era mamá. O sea, esa era mi historia, Pau. O sea, Sí, la por eso lo mayoría de pregunto. las mujeres de mi comunidad son abuelas. Yo, Frosina Cruz, de 45 años, soy mamá de Diego.
un hijo porque yo lo decidí, ¿sabes? Porque Sí. entendí con la adversidad, con el mundo que me construyó mi maestro, entendí que esto que ves es mi primer derecho y mi primera responsabilidad. O sea, mi cuerpo es mi propiedad. Y sobre mi propiedad decido yo. Aquí no cabe la costumbre, aquí no cabe el qué dirán. ¿Quién es la sociedad para decir qué chingado es bueno para mí si no ha caminado por mí, si no ha ayudado por mí, Pero ¿sabes? si tus papás tenían esta historia de, pues, a mi hija la casó a los 12, ¿cómo chingados, como dices tú, decides irte? O sea, ¿cómo pasa que logras irte de ahí? ¿Cómo tus papás comprenden una ofrocina tan diferente? No lo comprendieron, Ok, ¿no? No lo comprendieron. Pues casi huí de ese entorno, Pau, porque, y vuelvo y repito, no responsabilizo ni a mi mamá ni a mi papá, eran sus sí, circunstancias. O sea, ahí nacen, ahí mueren. No conocen otra. Si mi papá hubiese tenido un maestro como mi maestro Joaquín, te aseguro que no hubiera casado a mi hermana a los 12 años. O sea, de verdad, a los 13 años ni siquiera conoció qué es la menstruación, ya era mamá. A los 31 años ya era mamá de 9 hijos. Y uf, entonces, esa es la historia, ¿sabes? Y las de mi edad hoy, muchas de ellas son abuelas, abuelas. O sea, y todo es amparado. Es que es la costumbre de ustedes. Es que así son. O sea, ese es el argumento que mis oídos fueron escuchando tanto en mi entorno como en el entorno exterior, ¿no? Y entonces cuando los argumentos son tan fuertes, pues la mente cree que es la verdad, es lo correcto, ¿no? claro, Pero llega alguien como mi maestro, te enseña otras cositas, otras posibilidades, y empiezas a revelarte a eso, decir, no me gusta hacer tortilla. Entonces viene la chinga de papá y mamá, ¿no? Ah, pues entonces no comes, entonces viene el castigo, ¿sabes? Porque romper paradigmas de eso se trata. O sea, romper paradigmas duele, romper paradigmas porque te conviertes en la normal de un entorno, de una familia, de una sí, sociedad. la Y oveja ahí, negra, y ahí es en donde está el reto. ¿Qué tan dispuesta estás tú en asumir esa responsabilidad? En asumir esos costos, porque te vas a hacer la normal de la familia en primer lugar, porque romper primero en la familia, pues es la niña que no obedece, es la niña que no es normal sí, porque no le gusta hacer tortillas, ¿sabes? ¿No? De empezar a cuestionar, de responder a mamá y papá, imagínate. sí, Y, ¿sabes? Mi papá me daba mi chinga y lo que le molestaba a mi papá, por ejemplo, es que yo no lloraba, ¿no? Iba yo a dar de comer al marranito que estaba a la orilla del pueblo, pero regresaba yo 2 horas después, ¿no? Porque yo era la única niña ahí jugando con los chamacos. Y nunca los chamacos me dijeron, no juegues con nosotros. Por eso también en el libro, era de grandes. exacto, esta separación de género, de clases, lo hacemos los adultos. Lo hacemos los dos adultos, los que supone que estamos conscientes, ¿no? Pues los niños no hacen estas diferencias, ¿no? Porque en mi pueblo nunca un niño me dijo, no vas a jugar con nosotros porque eres niña. No, yo me aventaba con ellos, ¿no? Entonces empecé a cuestionar y a decir, no me gusta esto, pero pues se acercaba el fin de curso, la normalidad es que te vas a casar, alguien va a llegar por ti, no ¿Tú ahí sabes cuántos quién, años tenías? a los 12 años, O sea, tú ¿sabes? ya ahí ya estabas lista para que te casara Pues tu papá, pues sí, te educan a esa edad, o sea, vuelvo y repito, es lo lo normal, normal, la es costumbre. la costumbre amparado Sí. en eso que a final del día se llama violencia, se llama abuso, se llama trata, porque no puede caber el uso y costumbre en el abuso consciente del cuerpo de una niña. O sea, no. Entonces empiezas a decir, no quiero esto, no quiero esto. Y cuando yo salí de mi pueblo, Pau, pues yo creo que también lo entendí ya de grande con el poder de la palabra que arrebata la adversidad. Entendí, Pau, que el amor más hermoso que me dio mi papá, ese señor que no sabía leer, no sabía escribir, fue el haberme dejado ir a mis 12 años, ¿no? Porque imagínate cuánta adversidad también rompió ese hombre. Totalmente. O sea, el caminar con su hija, llegar a un entorno que no es de él, caminamos más de 12 horas para llegar al primer punto donde salía, el primer cosa que se llama autobús, ¿no? En tu vida lo habías visto, llegar a un entorno que no es tuyo.
Y ahí es en donde sentí, Pau, qué es la discriminación y la exclusión. Porque llega una sociedad en donde pues las facciones son diferentes, la tonalidad de voz diferente, en donde decir sí, no es lo más complicado, porque pues tu lengua materna es el zapoteco, en donde la gente veía a mi papá de pies a cabeza porque iba con su guarachito. Para nosotros, para mí, yo llevaba mi vestidito más El más chingón, ¿no? bonito, El más sí. bonito, con la cajita que mi mamá me hizo esa mañana. Y sentir la hostilidad de la mirada, yo no entendía en ese momento por qué me dolía, ¿sabes? Sí. Y dolía un chingo. Ya de grande, con el poder de la palabra, fui entendiendo que eso que viví en ese momento se llama discriminación, se llama exclusión. ¿Y sabes qué? Duele un chingo. Pero también entendí que los que me vieron de manera diferente, hostil, pues eran los ignorantes, ¿sabes? Porque yo en mi inocencia estoy segura que mi papá tampoco no los vio feo. Éramos personas que íbamos en un espacio, nada más que mi papá ya había caminado más de 12 horas, olía a montaña. Por eso hablo de que este país se tiene que reaprender aquí, que en este país sabemos de todos los olores, ¿sabes? De todos los sonidos, de todas las facciones, pero que al final somos personas, somos mexicanas con sueños, con defectos y virtudes, dijera la canción, ¿sabes? Sí, Lupita. Entonces, y eso también se lo agradezco a ese señor, porque a pesar de no saber leer ni escribir, de medio hablar el español, se atrevió a caminar con su hija, la dejó en un entorno que no era de ella y regresó a su entorno. Imagínate lo que se enfrentó, ¿sabes? ¿Y a dónde llegas, Efrosina? Tú A vienes Salina y Cruz. creas tu mundo aquí. Bueno, creas tu mundo saliendo de tu comunidad. Y entonces dices, llego a Salina Cruz, que todavía no era la Ciudad de México y ya era un mundo completamente distinto para ti, Sí, ¿no? ya era un pueblote grandote para mí, ¿no? ¿Y ahí qué empiezas a hacer? Pues a trabajar y estudiar, porque pues llegas a la casa de los tíos, pero pues como dice el dicho, el muerto y el arrimado el tercer día peta, ¿verdad? Y empiezas a sobrevivir, ¿sabes? Por construir tu historia, por arrebatar a la adversidad tu historia, porque esa adversidad todos los días te dice que no. ¿Cómo una niña indígena, una mujer indígena va a estudiar? O sea, eso es imposible. La aspiración máxima de esa niña, pues es llegar a ser la nana del bebé de la casa más rica de esa ciudad, ¿no? Y que no está mal, vuelvo y repito, siempre y cuando tú lo decidas, si quieres ser nana, si quieres ser trabajadora del hogar, pero tú lo decidas, no la adversidad, no Sino tu tus origen, circunstancias, o sea, tú ¿sabes? tienes que crear también tus Claro, circunstancias, ¿no? claro, y para Creando eso tu pues hay que historia. fregarle, ¿no? Y entonces, y duele cañón, ¿sabes? Porque pues te enteras que hay una cosa que más seco, prepa, ¿y cómo se hace? Pues ves que todos van con papá y mamá a sacar la ficha, a llevan su torta en la escuela y tú no. Y tu sueño, mi sueño máximo, por ejemplo, en la prepa, en la secu, era pues, comerme una torta de choriqueso, ¿sabes? Pero pues era imposible porque significaba centavo, ¿no? O comprarme un par de zapatos porque el que yo traía, pues ya traía el hoyo, ¿no? Y pues ni modo, o sea, hay que comprarle una cola loca a ver si dura otros 6 meses, ¿no? O comprarte un libro, estaba cañón, ¿no? Y vas y dices, pues está la biblioteca, ¿sabes? Y lo que yo hacía era sacar copia a ese libro, armarme otro libro, pero en esa adversidad, pues todos te dicen, ya ves, ni para el libro tienes, ni para el camión tienes, ni para la torta tienes. Sí, ¿cómo ¿Cómo vas a lograr crees? tus ¿Cómo lo vas sueños? a lograr, sabes? Y en esa adversidad dicen, sí tienen razón, no me toca este mundo, no me toca este espacio, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, me lo dijo mi O sea, ¿pensaste comunidad. rendirte? Claro, muchas veces, o sea, tuve más rendición que de ganas, ¿sabes? Sí. Pero era también del orgullo de decir, pero si me regreso, ¿qué chingada le voy a dar razón a mi mamá, a mi papá? ¿Le voy a dar razón al pueblo? ¿Le voy a dar Mi razón a la maestro. gente? ¿Sabes? Y mi sueño se aberraba más el que un día, o sea, porque mi sueño máximo, Pau, se lo juro, era un día dormir en una cama con mi maestro. Era mi sueño máximo. O sea, nunca fue mi sueño
pues irme a Estados Unidos Escribir un libro y traspasar no, las fronteras. o ni siquiera terminar carrera, o sea, ni sabía yo qué era eso, Tú pues, o querías un sea, colchón. yo quería dormir en una cama, o sea, porque yo veía que se sentía chingón, pues, ¿no? Y era y me acordaba, yo decía, un día, no, tengo que tener mi cama, tengo que tener mi colchón, ¿no? Y no sé cómo le voy a hacer. Y entonces, y en esa adversidad, cuando yo tenía que trabajar y estudiar, en la mañana trabajaba y en la tarde estudiaba, cuando me tocaba ir al mercado 2 veces, pues lloré un chingo de veces, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Tienen razón, o sea, porque nadie te dice, ¿qué te duele? ¿Sabes? Porque no está mamá y papá para darte un abrazo, o porque nadie les enseñó a darle un abrazo, darse un abrazo, ¿no? Y entonces dices, ¿qué hago aquí? ¿Valdrá la pena esto? O sea, mejor me regreso a donde yo ya sé. Me sigo en la Ay, costumbre. Ahí ya. a lo mejor sí la Es el costumbre era. camino más fácil, Pau. Regresar a tu status quo. Sí, porque como tanto te lo gritan, que tu origen ya definió tu historia, que tu origen ya, pues ya, entonces, tanto que, por eso cuando yo digo, reaprendamos a vernos con los ojos correctos. O sea, nosotros como sociedad, los que ya avanzamos, tenemos la responsabilidad de decir a los que están ahí, tú puedes, tú eres chingón, échale ganas, eh, hay que ser empáticos en Y de esas llevar historias. lo que a ti te pasó, ¿no? Ahorita nos vas a seguir contando eso, pero llevar esto, los olores, o sea, de repente a lo mejor si Sí, es una niña indígena o alguien en situación de calle, no sabemos cómo el olor de nuestro perfume o algo que hagamos puede cambiar la sí, vida, ilusionar y hacer soñar a una sí, niña o a un niño que quizás nunca lo había sí. visto, ¿no? Sí, por eso también me marcó otra anécdota de mi vida, Pau. Un día en esas, como a los 8 o 9 años, fueron unos misioneros a mi pueblo, que no había luz, no había carretera, y llevaron a proyectar una película. No había luz, no había carretera. No me impresionó la película, porque yo no la entendía, porque estaba en español, ¿sabes? Me impresionó porque pusieron una manta en la pared del palacio del pueblo y sacan un aparato y un aparato que daba luz. Yo conocía nada más el ocote, yo conocía nada más el sol, ¿sabes? Yo conocía nada más la vela para hacer mi tarea. Pero yo no conocía que había una cosa que daba luz. Y lo mágico de eso es que yo me paraba enfrente de esa cosa y lo increíble era que salía mi mano en la pared, mi trenza en la pared. O sea, yo creo que por eso llevo muchos niños al cine, con Cinemex traemos ahí un convenio con Cinépolis, para la gente que nos quiera ayudar a donar, porque luego hay que dispararles Sí, palomitas y claro. refrescos a los niños y cuesta, porque en este país ir al cine es un privilegio, pero ver la carita de los niños, decir, wow, este asiento está bien suavecito, ¿sabes? Y eso me obliga porque eso es lo que sentí cuando esos misioneros llevaron eso. Yo no entendí qué era eso que daba luz, Ni de qué hablaban ni qué pasaba, pero pero descubrí que había algo que daba luz, más allá de lo que yo conocía, ¿sabes? Y eso nadie más me lo arrebató hasta que un día lo vi en mi prepa, en mi Cebetis, y descubrí que era un pinche cañón, ¿sabes? O sea, cosas a lo mejor no extraordinarias para la gente que tiene esas posibilidades, pero para los que venimos de la adversidad se vuelve eso quiero extraordinario. decir, justo quiero hacer una parada en eso porque tú lo cuentas y creo que hay que hacer énfasis en las diferencias y cómo nosotros podemos a veces no sorprendernos si lo hemos tenido desde chiquitos y podemos pensar que es una tontería para alguien más y es increíble, ¿no? O sea, es increíble que volteemos a ver al otro, que no demos por hecho las cosas y que no demos por hecho que los otros van a entender siempre lo que tenemos alrededor Claro, y valorarlo, ¿no? Pero compartirlo. Y yo creo que eso es lo que estás haciendo, compartir tu historia para todos lados. O sea, se tiene que notar que lo que has vivido, lo que se vive en la comunidad, pero también lo que hacemos de este lado, ¿no? Pero cómo ha sido la discriminación, lo que viven tú y tu papá cuando llegan a Salina Cruz, cómo sienten estas miradas, cómo... Y me imagino, bueno, sigues estudiando y me imagino que cuando llegas a la Ciudad de México que nos vas a contar, pero sigue habiendo en algunos momentos este clasismo y esta discriminación, sí, Eufrosina. claro, hasta hoy en día. O sea, porque de verdad, ese es el gran reto de este país.
reaprender a vernos con los ojos correctos, ser más empáticos, de entender que en este país hay 68 pueblos indígenas donde se habla triqui, zapoteco, chontal, de Maya, todos los, náhuatl, lo que ¿sí me quieras, sí. explicó? Y que es un idioma, porque luego dicen, ¿qué dialecto hablas? Yo no hablo ni un dialecto, yo hablo un idioma, es como si fuera el español, Y ¿sabes? aprendí a hablar el tuyo, el Y español, me tú lo atreví a aprendiste. arrebatar el tuyo, ¿no? Entonces tú atrévete a arrebatar el mío, ¿verdad? ¿Sabes? O por lo menos a respetarlo. Ya si no lo Exacto. A arrebatas, dignificarlo, a exactamente. nombrarlo con la palabra correcta, a honrarlo también, ¿sabes? Porque un idioma que se muere es parte de la humanidad, porque es una forma de vida, porque es una forma de ver nuestros entornos, de respetar la madre naturaleza. Dentro de su ignorancia, no de sabiduría de mi padre, dentro de su ignorancia con el poder de las letras, me enseñó a respetar y amar a la madre tierra. O sea, en su primer cosecho yo me acuerdo cómo primero teníamos que saludar a sus 4 puntos cardinales. Él sabía exactamente dónde estaba su poniente, su sur, cosa que a mí se me dificulta, ¿estás de acuerdo? Sí. Y luego el que su primera siembra decía, no te pido ni más ni menos, nada más que alcance para que le dé de comer a mis hijos, ¿no? Y Ay, eso, y eso, eso. y es un poquito de lo que estamos diciendo, Pau. No pido más a la sociedad ni menos, nada más para lo que nos corresponde de construir nuestra historia. Pero tú llegas aquí, construyes un mundo nuevo, creas un mundo nuevo, porque después de haber estudiado en Salina Cruz, ¿cómo llegas aquí? Terminó mi prepa, yo quería ser doctora, pero no había posibilidades. Y también entendí en el trayecto que pues hay que desviar el camino de repente porque el sueño no es de, ya llegué y ya soy chingona, no, no. Para ser chingona hay que fregarle, hay que arrebatar, hay que llorar, hay que frustrarse, ¿sabes? Porque todos los días pues todo mundo en tus 4 puntos cardinales te dice no y no y no y no, pero con el poder de la palabra que fui arrebatando y cada palabra que fui descubriendo, Pau, qué es igualdad, qué es democracia, qué es derechos, qué es costumbre, qué es abuso, qué es trata, y fui entendiendo y decir, espérense, no soy un tema, nómbrame con la palabra correcta, soy persona, ¿no? No soy grupos vulnerables. Lo que se llama vulnerado son mis posibilidades y oportunidades, ¿no? O sea, porque cuando desde la sociedad, la política te nombra grupos vulnerables, pueblos indígenas, O sea, desde ahí ya te están minimizando tu capacidad, sí. ¿sabes? No. Entonces, cuando fui arrebatando y Pero entendiendo entiendes esas palabras y entiendes que eso vives tú. O sea, cuando oyes la palabra trata, descubres que eso pasa en tu claro, lugar. o O abuso, abuso. o violencia, ¿no? Y vas diciendo, y le vas poniendo nombre a lo que habías normalizado, ¿sabes? Y entonces vas diciendo, esto no es normal. Y entonces empiezas a cuestionar ahora ya todo el entorno de comunidad. Entonces, de decir, ¿yo por qué voy a sentarme en el piso? Yo me voy a sentar en la mesa. Y las niñas, ¿por qué no podemos ir a la cancha? Entonces ya te vuelves problema ya de una comunidad, ¿no? Porque vuelvo y repito, romper paradigmas. Y entonces termino mi prepa, yo quería ser doctora, no había posibilidades, entonces yo dije, ¿y ahora cómo le hago? Entonces me entero de un programa que se llama CONAFE, fui instructora comunitaria, no creo en los subsidios, yo creo en la corresponsabilidad del ser humano, entonces me fui a una comunidad a dar mi servicio, la comunidad me adopta un año, me da el alimento y a cambio el gobierno en el turno me dio mis 3 años de beca y con eso llegué a la capital de mi estado a mis 19 años solita y me dijeron que hay una cosa que se llama rectoría, que hay que sacar ficha y yo pues llegué a rectoría pues solita, platicando conmigo, por eso también en el libro digo que mi mejor amiga soy Eso yo. eres tú. Y entonces empiezas a responderte, ¿sabes? Porque no está mamá y papá para decirte, sí, mijita, si ya comiste o qué te duele, ¿no? Ahí es tú, ¿no? Y entonces empiezas a tomar decisión, ¿sabes? Pero es tu decisión. Y no sabes, Pau.
qué chingón se siente, de decir, es mi decisión, si es mi error, es mi error, hasta en eso tenemos que darnos el privilegio, bueno, al menos yo me he dado el privilegio de equivocarme, de regarla, de tomar el camino que no está bien, ¿no? Pero es mi decisión, ¿no? Y eso es lo que fui descubriendo cada eslabón del ir a arrebatar, desde decir, si me regreso al pueblo, yo ya sé mi historia. Aquí tan siquiera voy a escoger si me caso o no me caso. Era una posibilidad real que la vida ya me puso en mi primera instancia, ¿no? El de ir, de decir, no me va a alcanzar la lana, me voy a meter a este sistema, voy a sacar mi ficha. Llegué a rectoría donde están todas las facultades, vi la de medicina, dije, pues ahí no Que estoy. ya no. Vi, mi segunda visión era derecho, estaba la cola muy larga, no llevaba centavos para la torta, dije, no, pues no, aquí no voy a salir. Y vi la de contaduría que estaba más cortita y pues así saqué, Estudiaste pues soy contaduría. contadora pública titulada. Por el tamaño de la fila. Y a veces, ¿sabes? Que eso también me enseña que de repente así son las Así es. decisiones. O Pero tú sea, lo decidiste, volvemos a lo mismo. Tu ¿sabes? palabra decisión me encanta porque Es aprendes a tuya. decidir, pero también me encanta que nos hables de arrebatar la palabra y con el poder de la palabra, ¿no? O sea, cuando tú descubres lo que significan las cosas, puedes cambiarlas y las puedes visibilizar y puedes hacer que todos volteemos, pero tú también volteaste a ver otras cosas que no conocías y entonces o sea, esta niñita que sale de la montaña, que estaba lista para casarse a los 12, que conoce a un maestro, que le cambia la forma de ver las cosas, que su sueño era dormir en una cama, ¿no? De repente hoy la veo sentada con un libro que es un bestseller, ¿no? A nivel nacional e internacional por la novena reimpresión. Y además cambias la constitución, que eso es increíble. O sea, cuando te das cuenta que las niñas no pueden por costumbre casarse a los 12 y ser abusadas, decides cambiar la constitución de tu pueblo y luego de Oaxaca. Y la de Sí. México ya, que, ¿no? Termino mi carrera, a la par regresaba yo al pueblo, las cosas siguen igual, empecé a cuestionar. En 2007 se me ocurre querer ser presenta al pueblo, no Así. dejaron, porque pues no existía la palabra mujer en mi pueblo. Y ahí es en donde tomé la decisión ya consciente de ingresar a la vida pública en mi país, porque entendí que también tengo derecho, Pau, de decir cómo quiero las cosas, cómo quiero que no me nombren, cómo quiero que nos miren, ¿no? Y entendí que era a través de un instrumento, ¿no? Que es en la vida pública, más allá de partidos, más allá de colores, Sí. era mi responsabilidad. Y ahí fue el tercer acto de asumir otra responsabilidad. ¿Por qué? Porque pues, ¿cómo? Frosina, la indígena, pues ya la compraron, ya se volvió indígena laya, ¿sí me entiendes? Sí. Porque vivo también esa exclusión, ¿no? Pero entendí que si yo no hacía eso, si yo no arrebataba ese espacio, yo no te estuviera hablando hoy que en 2010, en 2011, esa niña logró cambiar la constitución de su De su país. país. En 2014, esa niña representó a su país en Naciones Unidas sin hablar inglés, que es la otra parte que creo que me marcó y que me enseñó otra gran lección, de que a veces ni el lenguaje es el límite para alcanzar tus sueños. Sin hablar inglés, me dijeron que yo tenía que representar a México, hablar frente a los presidentes de los estados del mundo, de los países De los del países. mundo, y escuchar al secretario general de Naciones Unidas, Pau, preguntar al mundo si aceptaban esa iniciativa y ver a todos los presidentes alzando la Ah, mano y escuchar el martillazo. No, no, ya sabrás. sí. Porque ese día, ¿sabes? Le dije a este país y al mundo también que el origen no puede definir nuestra historia, ¿sabe? Ni el lenguaje. Esa niña no hablaba inglés, solamente español y zapoteco, y el mundo la escuchó, el mundo adoptó la iniciativa. Y a mi regreso en 2014, en noviembre, el Congreso de mi país adopta y aprueba mi iniciativa, que es la reforma a la Constitución, al artículo 2 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos ¿Qué dice? Mexicanos, que dice que es que ninguno sí puede violentar la participación de las mujeres en la vida de sus comunidades. Y en 2021 presenté una iniciativa por mi madre, por mi hermana, para que mi país, México,
Fuese el primer país en América Latina en nombrar, en tipificar, en señalar los matrimonios infantiles o equiparables como delito grave. Porque no puede ser que el abigeato o el tener una mascota exótica sea delito. Por los matrimonios no, justificados en el uso y costumbre. Porque Sí, ese es el argumento más. Pero es la costumbre de ustedes, me dicen. Pero es que así son, no. Así no somos, ni es nuestra costumbre. Mi costumbre que yo amo es mi fiesta, mi mayordomía, mi lengua, mi vestimenta, mi comida, pero no la violación a los derechos humanos, no el abuso al cuerpo de una niña, sí, porque eso se llama trata, disfrazada en de eso. costumbre. ¿Me explico? Y entonces yo hoy compartirte, Pau, que en 2023, pues ya se publicó en el Sí. periódico oficial de la Federación de este país que los matrimonios infantiles o equiparable, porque no basta que vayan ante un juez, porque el acuerdo lo hacen los adultos muchas veces, ya es delito grave. Pero ahora, ¿qué sigue? Exigir a los tres niveles de gobierno los protocolos de acción. Claro, no solo que esté ahí, sino que se lleve a cabo, Exacto, o sí, sea, no basta una una ley, ley, claro. que es lo que yo he dicho, o sea, no me carguen tampoco la responsabilidad, porque luego me dicen, ¿y qué sigue? No, espérense, Pues ahora ahí o están estos sea, poderes, ¿no? Los que tienen que exacto, llevar a cabo esto, exacto, ¿saben? ejecutar la ley. Ajá. Exactamente, y para eso, pues Pues todos. todos estos espacios nos ayudan, no por mí, como lo he dicho Pau, sino que por las niñas. Hoy, todos los días, 36 niñas mexicanas son obligadas a casarse o a juntarse sin su consentimiento, ¿no? En el Treinta y argumento, seis niñas treinta y mexicanas seis son niñas obligadas a mexicanas. casarse Del 2010 a al día. 2021 fueron más de 158,000 niñas mexicanas. Y de repente nos indignamos las historias de otras niñas de otros países, cuando en este país todos los días sucede eso, ¿no? Pero por eso estos espacios, pero tú lo que estás haciendo y con el libro y con tu historia y con hablarlo en todos lados y que la gente que hoy nos escucha, porque nos escuchan en, pues en todos lados gracias a estas redes sociales que hoy se han vuelto gigantescas, es que no solamente depende de ti, depende de todos hacer que las leyes se cumplan y que nos unamos y que visibilicemos las cosas, que dejemos de discriminar este clasismo, este racismo, excluir, porque yo sí lo quiero decir y te lo escuché decir a ti, que es a ti estando en el Senado, estando escribiendo un libro, saliendo adelante, yendo a a presentarle también tu historia a tu comunidad y a las niñas indígenas, que te vean como tú viste al maestro Joaquín y digan, yo quiero tener eso que tiene Eufrosina, ¿no? Todo, el olor, la sonrisa, la vida, conocer lugares. Y llegas y personas te preguntan por una amiga o Sí, una familiar, sí, tú de dilo. repente muchas veces no me dicen, oye, Eufro, ¿no conoce una muchacha para que me ayude? No, pues no conozco una muchacha, yo conozco a ingenieras, arquitectas, ¿sabes? También tenemos que cambiar, o sea, vuelvo y repito, no es malo que No, no. decida ser trabajadora del hogar, Pero no solo te pueden pero preguntar por eso. sí, ¿sabes? Sí, O sea, pregúntenme, oye, ¿no conoces una contadora? sí, No, no, no me pregunten eso, porque es la pregunta más cotidiana que recibo de repente, ¿no? ok. O sea, no chinguen. O Sí, sea, perdón. totalmente. O No, sea, no, estamos de acuerdo todos contigo. no, pregúntenme por arquitectas, por ingenieras, por contadoras, por abogadas, ¿sabes? Hay un montón de niñas indígenas con mucho esfuerzo, están buscando su primera Y oportunidad, no ¿sabes? cataloguen al indígena como alguien que solamente viene a servir a De tu verdad, casa. Entonces, démosle la primera oportunidad. Yo, ¿qué estoy pidiendo, por ejemplo, a las empresas? Hagamos también como en la política, acciones afirmativas, contraten a estas niñas, sí. contraten a estos jóvenes, porque no saben cuánto esfuerzo lograron terminar una carrera. Tú estás con una fundación además y lo que queremos es, vamos a dejar aquí también una cuenta para que pueda la gente también donar y sumarse a lo que estás haciendo, Ofro, que es apoyar a los niños de las A, a lo- comunidades, a los niños, niñas y o sea, niños. a los niños y a las niñas también, víctimas que quedaron en la orfandad por feminicidio, tú sabes también, Sí. niñas y niños para que tengan tablets en las comunidades, porque estoy convencida, Pau, que la tecnología es una herramienta para que estas niñas y estos niños conozcan que hay otras posibilidades más allá de su cotidianidad. Que sepan, imagínate ver una tablet y que vean a través de un viaje virtual el museo, no sé, el museo de Madrid En París, en o Louvre, tener comunicación con
niño de Monterrey, ¿sabes? Entrelazar estos sonidos y estas voces con estos niños, ¿cuánto no romperíamos en estas diferencias de clases? Pues cuenta con nosotros y yo quiero pedirte ahorita que está Y compren el libro. a eso sí, el libro es muy importante. Que nos escribas una palabra para que nos regales a todos en ese cuadro tu palabra, la palabra que le quieras regalar a la gente. La palabra Habla, quiero apapáchate, lealtad, será ahí está, la que tú quieras. chingona, chingonas. Se Y eso les es para olvida. todas las que vienen aquí Ajá. hasta chingonas de Eufrosina. Y Ajá. enséñales bien el libro, Los sueños de la El sueño niña. de la niña en la montaña está en Amazon, en Péndulo, pueden adquirirlo porque además todas las regalías del libro va para la fundación, quiero que sepan. Así que una pieza que adquieren es un apoyo para las niñas y los Y te niños. seguimos en las redes y te seguimos acompañando. Y aquí, Exacto. las veces que quieras, Muchas aquí nos puedes venir gracias. a contar. Y nosotros te vamos a regalar esto también. Ay, muchas gracias. Esos son de gran, ya sabes que ahora, como tú dices, todas estas cosas naturales que ahora Ah, nos dan, Be Free nos los regala para que nos ah, sintamos muy bien las mujeres. ¿Te ha gustado crecer? claro. ¿Sí? ¿Te A gusta todas crecer? nos gusta crecer. Hay gente que dice que no, a mí me Crecer encanta en, crecer crecer en en mente, mente. en edad, pues parte del desarrollo del ser humano, ¿sabes? Gracias por traer estas No, historias, gracias por inspirarnos e inspirar a tantas mujeres y enseñarnos a nosotros también que a veces desde un privilegio que sí tenemos, que hemos tenido los que hemos podido ir a la escuela desde chiquitos, que pudimos dormir en una cama, que a lo mejor nos pusimos perfume desde chicos y normalizamos las cosas. Gracias por hablarnos y enseñarnos que esos privilegios no los tenemos todos, ¿no? Y que habrá unos privilegios que no tenga yo, pero hay muchas personas sin esos privilegios que nosotros hemos tenido y qué mejor manera de, pues, de hacerlo expansivo que compartiéndolos y volteando a ver al otro como se merece, como una persona, como eres tú. exacto. Increíble, Eufrosina. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Acuérdate de suscribirte, es muy importante que te suscribas porque sin tu suscripción no podemos llegar y traer a este tipo de mujeres espectaculares que nos cuentan sus historias. Suscríbete, compártelo, deposita en la cuenta y compra el libro de Eufrosina y nos vemos en la próxima.